días a todos y todas. En algunas cosas importantes de esta vocería tiene relación con la visita de nuestro presidente Gabriel Boric al cambio de mando presidencial en México, un cambio de mando muy importante porque así como en Chile en su momento tuvimos a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, Michelle Bachelet, hoy día en México se va a hacer historia también con la primera mujer asumiendo la presidencia de dicho país, Claudia Sheinbaum, y el presidente no solamente va a asistir a este importante cambio de mando, sino que va a despedir al exmandatario y también va a tener reunión con la actual gobernadora de Ciudad de México, quien asume también en reemplazo a hoy día la candidata y futura electa presidenta y futura presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue en su anterioridad gobernadora de Ciudad de México con una importante gestión en dicho país. Evidentemente, esta agenda, que si bien es breve, es acotada, marca una historia en América Latina y también refuerza los lazos bilaterales que tenemos Chile-México, que son importantes, y esperamos obviamente vayan reforzando la agenda multilateral que ha liderado y sostenido el presidente con el mundo y también con América Latina, porque nuestros vecinos, vecinas, hermanos, hermanas juegan un rol importante en los desafíos que tenemos del presente y futuro, en seguridad, en medio ambiente, en materia de desarrollo, crecimiento económico, en materia cultural, entre otras cosas. En segundo lugar, ustedes saben que nuestra vicepresidenta Carolina Toá el día de hoy va a participar en el cambio de mando de la institución de Carabineros. El general director de Carabineros recién nominado, el salido Ricardo Yáñez, es despedido de dicha institución para darle la bienvenida al general director Araya. Y esto es un acto que da cuenta de que estamos frente a una institución que tiene continuidad, que es un servicio clave que se desempeña en nuestro país para la persecución del delito, para reforzar la agenda de seguridad, y eso tiene un despliegue que es permanente. Por lo tanto, no solamente despedimos al ex general director, valoramos evidentemente su trabajo en la conducción de dicha institución, sino que también le vamos a dar la bienvenida a quien va a tener una labor importantísima en los desafíos presentes y futuros de Carabineros. Estamos hablando de un despliegue que hoy día se ha tenido que reforzar muchísimo en la región metropolitana, particularmente en los operativos policiales, no solo del Plan Calle Sin Violencia, sino que en varios operativos que hemos coordinado con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio Público, para ir a dar con el paradero de los delincuentes y aquellos quienes se han organizado para cometer delitos graves en la región metropolitana, como también todo lo que ha implicado el despliegue en regiones. Sobre esto hemos tenido acontecimientos que han marcado el fin de semana, que lamentablemente fueron parte de lo que conmocionó la opinión pública, también el gobierno. Los hechos ocurridos en Bajos de Mena, en Puente Alto, han implicado no solo la asistencia de nuestras autoridades del Ministerio del Interior al territorio, sino que también un reforzamiento de la presencia de nuestras policías. Pero a propósito de esto queremos reiterar algo que para el gobierno ha sido clave, porque muchos han levantado nuevamente la necesidad de contar con efectivos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para complementar y apoyar la labor de Carabineros en áreas que son críticas, ¿no? Y ustedes saben bien que nuestro gobierno ha presentado ante el Parlamento hace más de un año el proyecto de infraestructura crítica acompañado del proyecto de reglas de uso de la fuerza, justamente para atender esta demanda que de vez en vez vuelve a surgir a propósito de hechos de violencia. Y en esto queremos decir dos cosas. Uno, el proyecto de infraestructura crítica tiene urgencia desde hace más de un año, pero además tuvo urgencia inmediata, es decir, la máxima urgencia que existe en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico para pedirle al Congreso despachar un proyecto de ley. La discusión inmediata es la urgencia máxima que se le puede presentar un proyecto de ley. Y todavía la Comisión de Defensa del Senado no ha visto el proyecto para avanzar en sesiones sobre esta materia. Y esto obviamente nos preocupa muchísimo, porque si tuviéramos el proyecto de infraestructura crítica aprobado, hoy día podríamos tener
a militares de punto fijo, acompañando o reforzando a carabineros en los consultorios, los CEFAM. Y no lo tenemos porque todavía no ha sido tramitado, a pesar de la urgencia inmediata que le ha puesto el Gobierno, el proyecto de infraestructura crítica en el Congreso Nacional. Y aprovechamos, obviamente, esta situación para insistir en la importancia de este proyecto, para insistir en la importancia de respetar las urgencias legislativas que pone el Ejecutivo a la agenda de seguridad, y particularmente en esta iniciativa que, insistimos, está hace más de un año ingresada solo con la aprobación en general. Y no puede ser que ante la demanda de contar con efectivos militares, la respuesta sea que todavía no exista una ley para tales efectos, para poder prepararlos, para poder desplegarlos, para poder coordinar su presencia en lugares que son críticos o infraestructura crítica, como en este caso lo han estado haciendo los consultorios, que son la atención primaria de nuestro país, donde necesitamos que tengan continuidad, que den seguridad a las personas, que las personas sepan que cuando van a ser atendidas en la atención primaria no existan problemas asociados a balaceras o delincuencia, incluso por seguridad, obviamente, de los propios trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en dichas instancias. Entonces, no nos parece, nos preocupa muchísimo que ante la urgencia puesta por parte del Ejecutivo, el proyecto de infraestructura crítica todavía no tenga avances en el Senado. Así que llamamos a la máxima colaboración, a poner el sentido de urgencia en la necesidad de este instrumento para que el Senado pueda sesione y siga avanzando en el proyecto, no solo la idea de legislar, sino que ya la discusión en particular. Por último, ley de presupuesto. Me acompaña el ministro de Hacienda, evidentemente, porque va a poder contarle un poco más de detalles de la ley de presupuesto que fue anunciada el día de ayer por nuestro presidente Gabriel Boric a través de una cadena nacional. Por reforzar algunas cosas, este proyecto de ley de presupuesto para el 2025 fue diseñado especialmente para cumplir con Chile. Hemos ido cumpliendo como lo hemos hecho, por ejemplo, con royalty minero, con el proyecto aprobado y plena implementación de 40 horas, el salario mínimo a 500.000 pesos, el copago cero, la ley para el pago efectivo de pensiones de alimentos, entre otros. Pero este presupuesto viene a reforzar los compromisos del presidente Gabriel Boric, tanto en su programa de gobierno como en las distintas urgencias que han surgido en el camino. Quiero poner especial foco en seguridad y en la agenda social. En seguridad estamos con un crecimiento ya acumulado a propósito de la ley de presupuestos que hemos presentado de un 15%, si es que se aprueba esta ley de presupuesto, que es una consolidación de aumento del gasto en seguridad histórica. Eso va a implicar no solamente financiar mayor dotación policial, por ejemplo, acompañado con el proyecto de cumplimiento tributario, sino que también el reforzamiento de nuestras fronteras. Estamos hablando de fortalecer el control migratorio con operaciones 24/7 en los principales pasos fronterizos de nuestro país. Esto es una prioridad, sabemos, para la gente, sobre todo la zona norte, pero para todo Chile, de fiscalizar y reforzar la fiscalización y el control de nuestras fronteras, particularmente para seguir combatiendo la inmigración irregular. Tenemos un reforzamiento de la infraestructura carcelaria y un plan para el 2030 y, por lo tanto, el presupuesto del 2025 también contempla los recursos para avanzar en ese plan que busca 12.100 nuevas plazas en materia carcelaria. También en educación tenemos un fondo de 65.000 millones para incentivar la buena gestión de los servicios educativos, pero también recursos para replantear y mejorar en planes pilotos de los servicios locales de educación la jornada escolar completa. Sabemos que el origen de la jornada escolar completa no tenía que ver con repetir clases o aumentar las horas lectivas de matemática, lenguaje, historia, etcétera, sino que más bien también apuntar a la integralidad del proceso educativo y, por lo tanto, ahí hay un refuerzo de recursos, no para dejar de lado, obviamente, lo importante de las materias generales que tiene la educación, sino que también para reforzar, por ejemplo, los talleres científicos, deportivos, entre otros. En salud tenemos también importante aumento de gasto. Estamos logrando un crecimiento acumulado de 24,8% en el sistema de salud, con un foco especial además en la atención primaria. Estamos hablando de los consultorios hoy día, todo lo que es la red de APS tiene un aumento histórico de su presupuesto.
y particularmente para el 2025, solo para el 2025, un aumento de 68% de los recursos para la estrategia de reducción de los tiempos de las listas de espera. En vivienda, un incremento de 7,2% para avanzar en el plan de emergencia habitacional, que ya ha tenido obviamente un porcentaje de cumplimiento importante, pero tenemos que sellar y cerrar ese avance en lo que queda de gobierno para cumplir con la meta presidencial de las 260.000 viviendas sociales. También en Estrategia Nacional del Litio tenemos incremento del 60% en culturas, artes y patrimonio, como lo comprometió el presidente y como lo anunció en su cuenta pública el 1 de junio, la creación de un pase cultural que requiere financiamiento, por lo tanto, que está contemplado en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto para alrededor de 50.000 pases culturales de un monto de 50.000 pesos para alrededor de 300.000 jóvenes y personas mayores, que busca justamente activar o reactivar no solo el acceso a la cultura, sino que también dinamizar las actividades propias de la cultura que requieren apoyo en nuestro país. Eso es a grandes rasgos lo que ha sido la presentación de la ley de presupuesto. Ahora queda la revisión del Parlamento y ahí también demandamos, solicitamos la máxima colaboración del Parlamento justamente para continuar con la senda de cumplimiento con Chile en seguridad y en vivienda, salud, educación, cuidados, cultura, deporte, entre otras materias sociales que sí siguen siendo de gran preocupación y prioridad de nuestros compatriotas. Ministro. Sí, muchas gracias, ministra. Respecto del presupuesto, como lo señaló el presidente en la cadena nacional de anoche, el presupuesto contempla un incremento del gasto del 2,7%. Esto corresponde a lo que hemos llamado un presupuesto que busca cumplir con Chile. Y en ese sentido se cumple en dos dimensiones. En primer lugar, se cumplen los compromisos de estabilización de las finanzas públicas, de estabilización de la deuda. Esto significa que este crecimiento del gasto de 2,7% es compatible con las metas que se habían establecido para la política fiscal para el 2025, en particular de un déficit estructural de 1,1%. El presupuesto se ha preparado para cumplir con esa meta. Para poder hacerlo, se combina no solamente lo que es el crecimiento de los ingresos proyectados, sino que se considera la fracción de esos ingresos que son estructurales, es decir, por ejemplo, en el caso de los ingresos del cobre, se considera el aumento o se valorizan al precio de largo plazo que lo fija un comité de expertos independiente, como se viene haciendo ininterrumpidamente desde el año 2001. Y a esto se agregan los ingresos extraordinarios estructurales que tienen que ver con reformas o medidas que se han ido aplicando. De esto hay que destacar tres. En primer lugar, la ley de royalty minero, que en el 2025 ya entra plenamente en régimen. En segundo lugar, el acuerdo entre Codelco y SQM, que va a implicar un aumento de los ingresos fiscales provenientes del litio, un aumento estructural de esos ingresos. Y por último, por supuesto, la ley de cumplimiento tributario, que fue aprobada la semana pasada y que ya una vez que se publique en los próximos días ya entra plenamente en vigencia. Esos tres elementos en conjunto agregan a los ingresos estructurales cerca de un 1% del producto. Entonces, eso es lo que permite que con un crecimiento del gasto que es similar al crecimiento de la actividad y mayor al crecimiento del PIB tendencial, se logre al mismo tiempo avanzar en cumplir las metas ligadas a la consolidación fiscal. La otra dimensión de cumplir con Chile es responder a las prioridades que se ha fijado el gobierno, no de manera aislada en el presupuesto del 2025, sino que de manera acumulativa respecto de lo que se ha venido haciendo en los años anteriores. Es decir, este es un presupuesto que es muy consistente
con las prioridades que fijó el gobierno desde sus inicios y con los compromisos que asumió el presidente de la República en la cuenta pública del 1 de junio. Eso significa que acumulativamente, por ejemplo, lo que vamos a tener en el 2025 es un crecimiento del gasto de vivienda acumulado desde el 2022 que va a ser de 32%. En el caso de salud va a ser del orden del 18% para el conjunto del gasto en salud. La ministra hizo referencia recién al gasto en atención primaria, pero eso es una parte. En el total, acumulativamente va a crecer 18%. Y los gastos en seguridad pública y administración de justicia, una vez que se agregue todo lo que es el financiamiento de proyectos de ley que se van a aprobar durante el año, va a estar creciendo cerca del 20% en relación al 2022. Entonces, es muy importante mirar este presupuesto no como un hecho aislado, sino que como expresión de prioridades políticas y compromisos que el gobierno ha asumido con la ciudadanía desde sus inicios. Por supuesto, hay mucho detalle respecto del contenido del presupuesto que lo vamos a tener a partir del final de este día, cuando se ingrese el proyecto al Congreso Nacional y con las presentaciones que se van a hacer mañana ante la Comisión Mixta de Presupuesto. Primero la exposición sobre el estado de la hacienda pública, que me toca hacerlo a mí como ministro de Hacienda, y luego el informe de finanzas públicas que lo va a presentar la directora de presupuesto. Todo eso va a ocurrir mañana en una sesión larga que va a tener la Comisión Mixta de Presupuesto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que mañana vamos a tener mucho más detalles sobre el presupuesto, sin perjuicio de las preguntas que ustedes tengan. Partimos con preguntas. Sí, ministro, quería preguntarle a propósito del consejo que había dado el Consejo Fiscal Autónomo, que el gasto público no creciera más del 1,6%. La cifra que presentó el presidente es mayor a esa cifra. ¿Cómo se podrá sostener esta propuesta en el tiempo? Y también preguntarle a propósito del énfasis en seguridad que se hizo la propuesta. ¿Es suficiente esta inversión para enfrentar, por ejemplo, la crisis de seguridad y cómo se buscaría ejecutar estos recursos de manera óptima? Porque se ha cuestionado los niveles de ejecución, de efectividad en materias, por ejemplo, de seguridad en torno al gasto público. Sí, bueno, respecto de la primera pregunta, el Consejo Fiscal Autónomo, cuando hizo ese planteamiento, señaló claramente que eso era, ¿cierto?, sin considerar los aumentos de ingresos estructurales que pudieran haber como producto de reformas legales. Y como acabo de explicar, tanto por el lado de las reformas legales como por el lado del acuerdo entre Codelco y SQM, eso agregan significativamente a los ingresos estructurales. Eso es lo que permite crecer por encima del crecimiento tendencial, que en cualquier caso hay que señalar que en lo que respecta al proceso propio del presupuesto, el Comité de Expertos sobre PIB tendencial estimó un 2,2%, no un 1,6%, pero ese es un detalle, digamos, del proceso. Pero el punto es que se puede crecer al 2,7% y al mismo tiempo cumplir con las metas de reducción del déficit estructural porque están este conjunto de ingresos estructurales adicionales que agregan a la capacidad de financiamiento del gasto público. Y respecto del tema de seguridad ciudadana, vamos a tener esta semana una presentación mucho más detallada al respecto, pero lo que se puede decir es que primero hay que tomar en cuenta que vamos a tener en el presupuesto del 2025, vamos a tener una parte que va a estar reflejada en los presupuestos de Interior, de Justicia, del Ministerio Público, y otra parte que va a estar provisionada porque corresponde al financiamiento de proyectos de ley que todavía no se aprueban. Pero eso, como pasa con todos los proyectos de ley que están en tramitación, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, dentro del presupuesto, reserva los recursos para que se financien esas leyes y una vez aprobadas se incorporan a los presupuestos sectoriales. Y en tercer lugar, tenemos compromisos que hizo el presidente en la cuenta pública el 1 de junio, que no tienen, para los cuales todavía no se han presentado los proyectos de ley. Eso va a ocurrir durante la tramitación
del presupuesto, pero van a estar sujetos a la misma lógica. O sea, sus recursos están reservados en el Tesoro Público para incorporarse a los presupuestos sectoriales, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, una vez que se apruebe esa legislación. Así que en esto también tenemos que alentar a los parlamentarios que avancemos con la aprobación de proyectos de ley que están en discusión. La ministra citaba el caso de infraestructura crítica. Hay que recordar que en el caso de infraestructura crítica primero se reformó la Constitución y esta ley, la ley que está en discusión es para implementar lo que ya se aprobó como reforma constitucional, o sea, en términos de, llamémosle, la idea de legislar, eso ya existe y razón por la cual resulta particularmente complejo el que tanto tiempo se haya tardado en la tramitación de un proyecto de ley. Entonces, ahora, ¿cuáles son las seguridades para la implementación de ese presupuesto? Lo que uno puede decir es que lo que se va agregando al presupuesto de seguridad pública ha ido pasando desde cuestiones más ligadas al equipamiento de las policías, que pasan por todo el proceso de adquisiciones, compras públicas, a gastos que están más ligados a la estructura, al peso del conjunto de la estructura de seguridad pública y administración de justicia, como es el caso del fortalecimiento del Ministerio Público, el aumento de remuneraciones de carabineros, la implementación de una nueva planta de la Policía de Investigación. Sí, pero dentro de esto que habla sobre la presentación del Congreso, ¿cómo proyectan que se dé, por ejemplo, la discusión? ¿Cree que se pueda aprobar el 2,7 que plantean de aumento en el gasto público? Porque ya hay voces parlamentarias expertas que dicen que esta propuesta de aumento del gasto fiscal es mucha considerando el tema del crecimiento. Y también consultarle sobre eso, ¿cómo se va a proyectar la deuda pública en el tiempo en base a esos mismos cuestionamientos? Sí. Bueno, Chile desde el año 2001 viene siguiendo una regla de balance estructural. Entonces esa regla es bien clara. El gasto aumenta o varía en lo necesario para poder cumplir con la meta estructural que tiene la economía, que la fija, en este caso, nuestro gobierno la fijó desde el mes de mayo del 2022. Eso es lo importante desde el punto de vista de la política fiscal, cumplir con esas metas. Hay quienes, por supuesto, quisieran ver que el gasto público crece menos que el producto, en fin, pero ese tipo de indicadores son indicadores que no son macroeconómicos, son indicadores del tamaño del sector público. Hay, por supuesto, hay personas actores que en virtud de su visión más ideológica, ¿cierto?, les quisieran ver reducirse el sector público, pero nosotros nos apegamos estrictamente a lo que es la regla de política fiscal conocida en sus metas año a año desde mayo del 2022. ¿Qué es lo que implica esto para la deuda pública? Esto lo que implica es que en el 2025 la deuda pública finalmente va a dejar de crecer después de 17 años continuados de expansión, de aumento. Ese es básicamente el efecto que va a tener cumplir con esta meta. Ministro, en el presupuesto 2025 también va a haber un impulso importante en vivienda. En esa línea, ¿qué alternativas hay hoy para acceder a un crédito hipotecario y qué medidas se buscan ya en el presupuesto 2025 para acceder a la casa propia? Bueno, hoy día, en el caso de la política de vivienda, ¿cierto?, hay una parte de oferta y una parte de demanda. Esa parte de demanda en buena medida está ligada a los subsidios habitacionales, ¿cierto?, a los distintos programas que tiene el Estado en apoyo de quienes quieren adquirir una vivienda propia y que no tienen los recursos suficientes para hacerlo solo a través del mercado. Ese programa, esos subsidios están creciendo, han venido creciendo durante todo el actual gobierno, en algunos casos a través de ciertos proyectos habitacionales que impulsa directamente el gobierno, y es lo que está contemplado dentro del plan de emergencia habitacional. Dado que para algunos segmentos eso requiere, ¿cierto?, acceder a un crédito hipotecario, se han aplicado varias medidas que acumulativamente
significan una baja considerable del costo financiero del crédito hipotecario. Por ejemplo, ya desde hace varios meses se legisló para que los créditos hipotecarios, dentro de determinados límites, quedaran exentos del impuesto de timbre y estampilla. Por otra parte, se agregó, ¿cierto?, una garantía correspondiente al 10% del valor de una vivienda para que las familias que acceden al crédito hipotecario, ¿cierto?, se reduzca su costo financiero y permitan juntar los recursos para pagar el pie de esa vivienda. Por otro lado, también recordemos que hace unos meses atrás se anunció también una serie de medidas para generar un incentivo especial a través del costo del crédito y a través de los subsidios habitacionales para la adquisición de viviendas de hasta 3.000 UF, es decir, se subió el techo del valor de las viviendas, se aumentó el monto del subsidio y al mismo tiempo se agregan este conjunto de medidas para reducir el costo del crédito hipotecario. Ahora nosotros hemos seguido trabajando hace poco nos anunciaron de la Asociación de Bancos que ellos tenían una serie de propuestas para ir más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Lo mismo la Cámara de la Construcción. Seguimos trabajando en aprovechar o buscar formas adicionales de facilitar el acceso al crédito hipotecario. Y por el lado de la oferta, hemos tenido una serie de programas que apoyan el financiamiento de la industria de la construcción y la industria inmobiliaria, entre ellos garantías para créditos para ese sector que ya ha dado lugar a varios miles de créditos cubiertos por esas garantías. Seguimos trabajando en esto, pero lo que uno ya puede observar en los indicadores de más corto plazo de la construcción es que el deterioro que tuvo este sector ya tocó fondo hace algunos meses atrás y ha comenzado lentamente a recuperarse y quisiéramos, por supuesto, que esa recuperación fuera más rápida a futuro. Probablemente eso va a venir de la mano de menores tasas de interés de largo plazo, ahora que ya a nivel internacional, ¿cierto?, ya ha habido movimientos importantes de baja de tasas de interés y también en la medida que el Banco Central de Chile ha indicado que va a continuar con el proceso de normalización de la política monetaria. Ministro, por otra parte, en octubre subirá por segunda vez la electricidad. ¿Cómo impacta esto en las familias chilenas y cómo podría impactar también en la inflación? ¿Qué avances hay con la ampliación del subsidio eléctrico en esa misma línea? Bueno, lo primero que hay que decir respecto de esto es que ya en este momento ya se está pagando el subsidio a las familias que postularon hace un par de meses atrás, en julio, a este subsidio. Recordemos que era más de 1 millón de hogares que accedería a este y al estarse pagando el acumulado de ese subsidio de varios meses como descuento en la cuenta de la electricidad, tenemos hoy día un número importante de familias que este mes van a tener una cuenta de cero. Es decir, el subsidio va a compensar, el subsidio acumulado va a compensar todo lo que les correspondía pagar este mes en particular. A contar del 7 de octubre, del 6 de octubre, se inicia una nueva postulación, un nuevo proceso de postulación. Para esto no necesitan postular los actuales beneficiarios, salvo que se hayan cambiado de vivienda, pero por supuesto se puede agregar un número importante de familias a este subsidio, que en la medida que se apruebe las propuestas que están actualmente en el Congreso, van a poder acceder a los recursos adicionales que se van a canalizar por esa vía. Recordemos que hay una meta bien ambiciosa de llegar a todos los hogares pertenecientes al 40% más pobre del registro social de hogares. Así que las medidas, los mecanismos para acceder al subsidio están disponibles y lo que necesitamos es que se apruebe la legislación que amplía el volumen de los subsidios para que un número mayor de hogares, en este caso, pueda beneficiarse y cubrir, por lo tanto, las cuentas que se van a incrementar en el mes de octubre. Ahora, ¿cuánto incide eso sobre el IPC? Bueno, vimos en el caso del alza de julio
que ese aumento fue acotado porque al mismo tiempo se combinó con bajas de precios en otros productos, particularmente de las bencinas, el efecto de un menor valor del dólar. Ese efecto de contrapeso se va a acentuar en los próximos meses, porque las bencinas van a seguir bajando en esta periodicidad de cada 3 semanas. Por lo menos tenemos por delante 2 o 3 periodos adicionales en que las bencinas van a bajar, y como sabemos, ¿cierto?, también el dólar ha estado bajando, se está ubicando cerca de los 900 pesos en los últimos días, lo cual también va a incidir sobre la inflación. Así que hay ahí efectos contrapuestos. Obviamente, dado que el alza de las tarifas es importante, probablemente va a dominar, más bien va a ser mitigado por estas bajas, pero lo importante es que esas alzas no arrastren al resto de los precios de la economía. Eso claramente no ocurrió en julio y probablemente tampoco vuelva a ocurrir en octubre. Buenas tardes, ministros. Esta pregunta es para ambos. El compromiso del presidente Gabriel Boric sobre austeridad y eficiencia de los recursos públicos se pone en contradicho con la contratación de Isabel Santibáñez Boric, prima del mandatario, en la Empresa Nacional del Litio. Y quería preguntarles también por la definición que recientemente adoptó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, que es que el presidente de la República debía ser la autoridad política con mayor remuneración del país, de modo que a partir del 2026, de marzo del 2026, va a percibir poco más de 10 millones de pesos mensuales. ¿Esto no atenta contra el compromiso que enarboló alguna vez el presidente en campaña relativo a que ni el presidente, ni los ministros, ni parlamentarios iban a ganar, no iban a sobrepasar, digamos, una remuneración de más de 5 millones de pesos? Bueno, me imagino que se refería a la Empresa Nacional de Minería y no a la Empresa Nacional del Litio, que todavía no existe. Ya, eso lo va a contestar aquí la ministra. A ver, primero, ustedes saben que el gobierno del presidente Gabriel Boric, nuestro gobierno, ha elevado los estándares que la propia ley establece en materia de contrataciones de familiares, y eso se ha materializado en instructivos presidenciales. Esos instructivos presidenciales se han cumplido, dado que han tenido que principalmente ver con las contrataciones de confianza en los gabinetes ministeriales de subsecretarías y de jefaturas de distintas reparticiones en el Estado. Por lo tanto, aquí está una decisión que está pegada a la ley y al instructivo presidencial, que ya elevó los estándares respecto a lo que podría pasar si no existiera el instructivo presidencial. Y sobre lo segundo, evidentemente, aquí ha habido además una decisión de gobierno para, por ejemplo, reducir ingresos de funcionarios públicos, en donde no alteremos obviamente el sistema de remuneraciones del sector público a través de los grados, etcétera, sino que para autoridades o cargos que son también de confianza. Pero son decisiones propias del Ejecutivo. Otra cosa distinta es lo que un ente autónomo que no dice relación con el gobierno está diciendo para futuro, que no aplica para el presidente actual, ni para ningún ministro, ni para algún subsecretario o subsecretaria de nuestro gobierno, sino que es una regulación que autónomamente ha definido otra entidad para futuro. Por lo tanto, no toca esta administración, y otra discusión es si es que la gente puede opinar si está de acuerdo o no con eso, y con todas las decisiones que están adoptando, pero no dice relación con definiciones de nuestro gobierno ni que sean aplicables a nuestro gobierno. Ministra, respecto a una decisión que tomaron hoy día diputados oficialistas que recurrieron a Contraloría por traspasos directos de fondos públicos a la Universidad San Sebastián, mientras Marcela Cubilla fue ministra de Educación, ¿cómo ve este tipo de requerimiento? Y también preguntarle, porque durante la mañana la exministra también cuestionó a través de Twitter el anuncio del presidente en materia de seguridad, dijo que nada sirve más carabineros si la ministra todavía sigue en su cargo. ¿Qué le parecen esas declaraciones también? A ver, sobre lo primero, dos cosas, porque en este debate hay demasiados elementos y probablemente a veces mucha confusión también de la opinión pública. Sobre el caso Cubillos, por decirlo de alguna manera, hay tres, diría yo, instancias de investigación. Una es la del Ministerio Público, que determinó la Fiscalía para investigar posibles delitos. Se hace una investigación de carácter penal que no le compete al Ejecutivo. Otra
que sí le compete al Ejecutivo, que es de la Superintendencia de Educación, que estableció un plazo para la Universidad de San Sebastián de poder responder sobre la justificación de dicha remuneración de los 17 millones de la candidata, y hoy día entiendo yo que debería vencer ese plazo de respuesta. Y una tercera línea de investigación, que es la que desarrolla el Parlamento, que es también otro poder del Estado, que es el poder legislativo, que son las llamadas comisiones investigadoras, donde se cita, se convoca, se invitan a distintas personalidades para aclarar y transparentar lo que está en duda por parte del Parlamento. El Parlamento además tiene posibilidades de mandar oficios de fiscalización, de requerir información, incluso de la que ya es pública a través de la página de la Ley de Transparencia, o ahondar más en otro tipo de solicitudes. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos decir, y lo hemos dicho de alguna otra manera, que frente a los casos de corrupción o posibles casos de corrupción, siempre se requiere la mayor claridad y transparencia. Uno lo hace persiguiendo penalmente los delitos, que es el Ministerio Público, y otros que vemos la parte quizá más administrativa, el Poder Ejecutivo a través de la Superintendencia de Educación, y otro que lo hace en la labor más política, el Parlamento. Que todas estas líneas puedan avanzar, evidentemente, conforme a nuestra legislación, porque son casos que han sido no solamente públicos, sino que de máxima preocupación ciudadana, porque ponen entredicho no solo la probidad, sino que en el caso de la Universidad de San Sebastián, si es que los recursos que están llegando, se están entregando para financiar a personas académicos, son realmente utilizados para la fin pública que la ley establece, ¿no? Que es la función educativa. Y la crítica, perdón, bueno, es que los candidatos, a ver, diría, es, no sé si natural, pero en periodos eleccionarios es recurrente y seguirá siendo recurrente que se critique al gobierno de turno por ABC motivo. Lo que sí nosotros queremos señalar es que en materia de seguridad requerimos la máxima unidad, acuerdo, colaboración. A través de esto se traduce en acciones y no, ya lo hemos visto en otras oportunidades, que no ha servido en cuñas o discursos altisonantes, porque eso no tiene como efecto concreto el avanzar en la agenda de seguridad. Y han anunciado, entre acusaciones constitucionales por parte del Partido Republicano, otra más de las que se ha anunciado por parte de ese sector. Han habido distintos tipos de críticas, emplazamientos, pero la verdad es que hoy día nosotros como gobierno estamos trabajando. Más que responder a críticas, nuestra respuesta a través de acciones, eso se materializa en el proyecto de presupuesto, como lo ha dicho el ministro, con un aumento que se estaría consolidando con este presupuesto del 2025 de más de un 15% en seguridad. Si le agregamos los proyectos de ley que están en trámite y que tienen financiamiento para poder ser implementados, estamos en un 20% en aumento de seguridad. Necesitamos el proyecto de infraestructura crítica para poder atender a las demandas en sectores específicos que son, sobre todo en la región metropolitana, más complejos, como por ejemplo en algunos consultorios o en otros lugares donde hay que darle continuidad al servicio, no se puede ver interrumpido por la delincuencia. Y eso requiere de acciones, ¿no? No solamente las que está haciendo el Ejecutivo, sino que también el Parlamento, para poder seguir cumpliendo con Chile en su demanda por mayor seguridad. Muy buenas tardes. Se la llevo entonces a la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, hoy actuando de vicepresidenta. La bancada republicana, hoy vence el ultimátum, debería presentar durante la tarde este libelo acusatorio en contra de la ministra. Se ha mencionado que se extreman posiciones cuando esto es cerca de periodos electorales y por el timing de la presentación de la acusación podría calzar justo antes de las elecciones municipales. ¿Le preocupa al gobierno que esto pueda extremar posiciones incluso a favor de la acusación constitucional, la cercanía al periodo electoral? Bueno, como lo dije anteriormente, independientemente de este caso en particular, es de perogrullo que frente a momentos electorales se acrecienten cierto tipo de acciones o críticas de lado y lado.
Ahora, nosotros no podemos pronunciarnos todavía en particular sobre un anuncio si todavía no está concretado, materializado, si todavía no sabemos si cuenta con las firmas, los apoyos, porque sería estar permanentemente perdiendo tiempo por simplemente especulaciones o anuncios que no se concretan. Pero por lo pronto, además, como le decía anteriormente, el llamado al presidente, de nuestra ministra del Interior, de nuestro gobierno, incluso de distintos sectores de la política nacional, ha sido poner el foco en los acuerdos, en el trabajo conjunto, en el trabajo colaborativo, en la coordinación de todas las instituciones en materia de seguridad, porque finalmente para combatir un crimen que está siendo organizado y que es un crimen que busca evidentemente las debilidades institucionales, los desacuerdos de las diferencias, es que requerimos con mayor razón más acuerdos, más coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentarlo y no las divisiones, porque en este caso, como en muchos otros, no, la unidad hace la fuerza y la división solo favorece a quienes se organizan para cometer crimen. Ministra, ¿qué le parece la actitud de Andrés Chadwick tras el caso Audio? Presentó una querella por injurias al oficialismo por la presentación de la acusación constitucional. Hoy está siendo investigado en calidad de imputado y además hoy no va a asistir a la comisión que lo citó en el Congreso. ¿El tiempo le da la razón finalmente a la izquierda al cuestionar su actuar y debe dejar de guardar silencio Andrés Chadwick? Es que un caso que no le compete a la moneda está radicado en el sistema de justicia, en el Poder Judicial. Son decisiones de ese poder y el resto de aclaraciones que son de carácter político le corresponde al sector de la derecha, al mismo Andrés Chadwick, de poder responder, ¿no? Ante su silencio o sus apariciones, no al Ejecutivo. Esto no es un tema de la moneda. Ministra, me gustaría preguntarle a propósito del viaje del presidente a México y sectores de la oposición que han cuestionado que este se dé en un contexto de crisis de seguridad. En ese sentido, ¿cómo evalúa estas críticas? También, si piensan que era posible enviar solamente al canciller y mantener al presidente acá en el país en consideración del tema de seguridad. Y también consultarle si en este viaje se abordará la situación de Venezuela y también si el presidente se reunirá con su par de Cuba. No, la agenda del presidente es la que mencioné, básicamente es una visita acotada y sobre las críticas, siempre que el presidente ha salido del país se le ha criticado por parte, sobre todo de la oposición, el que tenga esas visitas, pero ya sabemos la importancia y el impacto que tiene la visita del presidente y el resto del trabajo lo seguimos haciendo todos quienes somos colaboradores directos del presidente, tanto en seguridad como en presupuesto, como en educación, en salud. El trabajo no para, sigue y lo han visto y lo seguirán viendo durante la semana en la agenda de gobierno. Yo insisto, llamaría más a la colaboración. Como les dije, tenemos el proyecto de infraestructura crítica sin ningún tipo de avance desde hace más de un año, a pesar de la urgencia inmediata que le pusimos el día 3 o 4 de septiembre. Ninguna sesión se ha tenido en el Parlamento para abordar el proyecto de infraestructura crítica, a pesar que muchas veces son los propios opositores los que demandan presencia militar en las calles, pero poca colaboración hemos visto para hacer avanzar la iniciativa que tenemos para hacer que las Fuerzas Armadas del Ejército puedan ponerse a disposición de carabineros o de las entidades a cargo de la seguridad pública en el resguardo de nuestros consultorios, nuestro CEFAM en este caso, u otra infraestructura que esté siendo crítica hoy en día. Muchas gracias. Tengan un buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.